Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bueno, ya noches, bienvenidos a nuestro programa de Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y la ciudad bastante complicada con este abril y esta semana pues bastante particular con lluvias torrenciales que empezaron desde el viernes pasado, algunas lluvias. Y hoy no fue la excepción, hoy llovió también, al menos por esta área de la ciudad, zona 10 y supongo que zona 15, y el tráfico bastante complicado. Así que por favor vaya con calma, respire profundo y permítame que lo acompañe durante su trayecto a su destino. Hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes, vamos a continuar este mes, vamos a hablar acerca de productividad. Y ya hemos hablado con Malte Holm al respecto de este tema. Hablamos en el primer programa, el martes pasado, respecto a cómo el conocerse a uno mismo impacta en la productividad. Cómo el saber cuál es tu biorritmo, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tu dominancia cerebral, te ayuda a mejorar tu productividad. Y obviamente una vez que te conoces a ti, pues también conocer a tu equipo para así poder mejorar esa productividad. Y entonces de eso vamos a estar platicando, de eso platicamos en el programa anterior. Ustedes lo pueden encontrar en libertopolis.com, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en YouTube. Así que ahí están. Y también los puedes encontrar en los Libercast. Así que puedes entrar a Libercast, ahí los buscas y encuentras en Libercast, eso es en tu podcast, en tu aplicación de podcast favorito, y ahí te puedes suscribir. Tenemos 4 canales, está Libertópolis, está Más Negocios, está Llave Maestra y también está Liberletras. Así que busca y suscríbete a los Libercast con ese al final. Y bueno, después de eso, pues hoy vamos a hablar acerca de dormir. Y uno diría, ¿y cómo que dormir tiene que ver con la productividad? Pues de eso nos va a platicar Malte al respecto y nos va a decir por qué el dormir tiene o está relacionado con la productividad. Y hoy, pues yo en la llave maestra quisiera hablarte con respecto a los conflictos. Por lo general los conflictos se evitan, pero ¿por qué hay que seguir o por qué hay que aprovechar cuando hay conflictos? De eso te voy a platicar en nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. El conflicto, por lo general nos dicen que los conflictos hay que evitarlos, y esto es una de las creencias que hay al respecto, que hay que evitar los conflictos. Sin embargo, los conflictos pueden ser fuente de mucha información y fuente de también de la forma de pasar adelante. Y no me refiero a cualquier conflicto, hablo de esos conflictos que hay que abordarlos si uno quiere seguir hacia adelante. Muchas veces los conflictos o estos temas que son peliagudos, escabrosos, espinosos, o el nombre que o el adjetivo que usted le quiera poner, lo que hacen es generarnos muchos sentimientos de ansiedad, a veces de enojo, de culpabilidad o de frustración, y nos quedamos atrapados en ellos y no avanzamos. Estos temas, pues
no los discutimos y pareciera que es lo que llamamos ese elefante en la sala, y lo que hacen es que en lugar de avanzar, pues nos estorban y tratamos de evadirlos, tratamos de evitarlos, y esto pues deberíamos usar nuestra energía para poder sacar provecho de ellos, porque al final si gastamos tanta energía en evitarlos y de todos modos no vamos a avanzar en nuestros proyectos y vamos a tener que solucionarlos, pues mejor entrarle desde el principio. ¿Por qué es importante el conflicto? No solo el conflicto es la importancia del conflicto, y quiero explicarme bien porque a veces pareciera, bueno, hay que pelearse, hay que ser peleonero en las cosas, hay que buscar la conflictividad, sino no es cómo resolver aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Y muchos de nosotros pues hemos crecido creyendo que es algo que hay que evitar y que los conflictos pues son algo negativo, y sin embargo esto no es necesariamente negativo para una organización, y son fundamentales si queremos avanzar y si queremos trabajar con personas que están opuestas o que tienen ideas contrarias para llegar a una solución que beneficie a la mayor cantidad posible y que sea una solución de largo plazo que beneficie a todos, que beneficie a largo plazo de la empresa, y al final lo que se busca es que la empresa siga adelante. Entonces, esto es uno de los temas que deberías tomar en cuenta. No importa si estás en una tienda, no importa si tu nivel es operativo o si estás en una junta directiva. El conflicto es parte de hacer planeación estratégica, es parte de cómo asignar recursos, del diseño de un producto, de manejar personal, y se trata, el conflicto puede estar en cualquiera de estas áreas, así que es importante que lo entiendas. El primer tema que debes entender es que hay una deuda de conflictos. Esto, para entenderlo mejor, es que esta deuda de conflictos es la suma de todos esos temas, de todas estas cosas que debemos resolver para poder avanzar, y que las hemos dejado a un lado, las hemos metido debajo del tapete, o es el elefante en la sala, y que no lo resolvemos. Puede ser tan simple como darle la retroalimentación a una persona para que haga mejor su trabajo, o tan profundo como estar postergando indefinidamente o aplazando una decisión estratégica que es necesaria para poder avanzar o para poder seguir adelante con los planes. El evadir no te va a hacer avanzar. Muchas veces evadimos las discusiones, los debates o los desacuerdos, y esto no nos hace que crezcamos, y muchas veces nos hundimos en estos conflictos y pensamos que si no pensamos en ellos desaparecen, y esto no sucede así. Deberías pensar en la deuda de conflictos, o sea, tienes una deuda de resolver conflictos como una deuda financiera. Es como cuando usas tu tarjeta de crédito para comprar cosas que no puedes pagar, pero que te juras a ti mismo que lo vas a pagar al siguiente mes cuando recibas tu cheque. Pero resulta que no te alcanza, y entonces lo que haces es pagar lo mínimo para que el siguiente mes te aguante, pero se va acumulando y cada vez se va haciendo más grande, y llega un momento en que ya no puedes manejar esa deuda. Algo así sucede con tus deudas de conflictos. Las 3 formas comunes y poco productivas, por no decir improductivas, para lidiar con el conflicto. La primera es que lo que estás haciendo es evitas el conflicto, y entonces cuando algo es muy difícil de manejar, lo que haces es pasarlo, lo aplazas y dices, bueno, cuando tenga tiempo lo voy a resolver, o es que ahorita tengo que hacer tal cosa porque es muy urgente, pero mañana lo hago. Y entonces, ¿qué haces? Ganas un poco de tiempo, pero el tiempo termina y llega el mañana y no lo has resuelto. Y entonces dices, bueno, pero es que, y así lo vas pasando, y lo que vas a generar es una ansiedad porque sabes que tienes algo que resolver y no lo has resuelto. Te sientes ansioso, estás evitando a las personas con las que tienes que resolver la situación, y cuántas veces no te haces el loco o te quedas en el carro y no sales del carro en el estacionamiento, esperas a que pase la persona que acaba de llegar para que tú bajes después. En fin, utilizas tu energía para evitar el conflicto en lugar de solucionarlo. Otro tercero es evitar la oposición. ¿Qué haces en este caso? Pues excluyes a las personas que están en contra o no piensan igual que tú, y solo invitas a aquellas que piensan igual que tú a una reunión para tomar la decisión de este tema,
y a los que piensan diferente a ti, esos pues no los invitas. Casualmente se te olvidó invitarlos. Y entonces crees que con esto pues te vas a rodear de estas personas y entonces tu proyecto va a salir adelante mucho más rápido de lo que tenías pensado. Primer error es que cuando las otras personas se enteren de tu plan o tu plan se ponga en marcha, o lo van a boicotear o simplemente te van a ignorar. Entonces, no es una buena táctica. Y la tercera es que tratas de evitar la fricción. Y entonces lo que haces es decir, bueno, voy a hablar de esto, pero no quiero que nadie me contradiga, no quiero que nadie diga tal cosa. Aquí estamos en la cordialidad. Y entonces lo que pasa aquí es que evitas hablar de ese tema y evitas que se genere esa fricción. Y cuando se empieza a hablar del asunto y cuando realmente se empieza a tratar de solucionar y llegar a la raíz, lo que haces es, mejor hablemos de otra cosa porque de esto no se habla. Y entonces pues lo que haces es que en lugar de resolver las cosas de raíz, lo que haces es pues evitar ese conflicto y seguir dejando que, recuerdas lo de la deuda de conflictos, pues que vaya creciendo. Si tú estás evitando los conflictos en tu organización que se requieren resolver para poder avanzar, estás generando un problema mayor que el que estarías solucionando. Cuando no te sientes cómodo, no quieres pues lidiar con situaciones incómodas, lo que estás haciendo es minimizar las opciones que tienen tu equipo y tú para resolverlo. Y entonces estás desanimando la innovación, el de tomar riesgos, el de buscar cosas diferentes, encontrar opciones diferentes a la postura A y la postura B, pues debe haber una tercera solución en la cual ambos contribuyan, o una cuarta o una quinta, ¿por qué no? Y entonces cuando tu deuda de conflictos de la que habíamos hablado, que era como manejar mal tu tarjeta de crédito, se vuelve enorme y no la puedes manejar, pues te vuelves realmente ansioso. Destruyes tu credibilidad para resolver situaciones ante tus jefes, tus colegas, porque dejas cosas sin resolver y entonces eres el cuello de botella. Así que empieza a pensar en el conflicto como una solución o como una oportunidad para encontrar nuevas soluciones. Y es importante que lo primero que debes ser consciente es cuáles son esos conflictos que necesitas resolver si quieres avanzar en tu vida y en tu empresa. Así que espero que esto te haya ayudado. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos con nuestro invitado Malte Holm con respecto a dormir para ser productivo. De eso platicaremos cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Malte Holm, con quien vamos a estar platicando con respecto a dormir. Bueno, este mes lo hemos dedicado a la productividad y hoy vamos a hablar de dormir para ser productivo, lo cual pareciera pues contraintuitivo, pero Malte nos va a explicar por qué sí tiene que ver productividad y dormir. Así que, o el sueño. Muy buenas noches, Malte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Aquí casi apenas llegando, que el tráfico ya se me había olvidado cómo es el tema de la lluvia aquí en Guatemala, pero como eso, hablando de productividad, estoy seguro que la lluvia baja la productividad del país. Enorme. Así es, enormemente. Y bueno, lo que podemos sacar positivo de esto es que si usted va en el tráfico y nos va escuchando, pues va a aprovechar a ser productivo estas horas de tránsito. Muy bien. Y Malte, ¿qué tiene que ver el dormir para aumentar la productividad? Uno diría dormir hay quienes dicen es inevitable y hay que dormir, pero duermo menos porque así aprovecho más el día. Claro. Mira, es un tema súper interesante, ¿verdad? Porque yo, como hablamos el martes pasado, justo este tema de productividad a mí me llamó la atención por el tema de lograr más cosas en la vida, ¿verdad? Poder ser, en mi caso, padre, ser CEO, director general de una empresa, tener mis proyectos, dar clases, ser mentor de gente, o sea, hay tantas cosas interesantes que hay que hacer y entonces pues hay que lograr más con menos, ¿verdad? Al final así definimos la productividad.
Y una cosa que siempre me llamaba la atención, hablando justo de como de directores de alto nivel, y uno lee libros de Jack Welch, que fue el ex-chairman de General Electric a nivel mundial, ¿verdad? Y esa gente muchas veces habla, justo, o antes tal vez era más de moda, el hablar de cómo me entrené a dormir 4 horas, ¿verdad? Porque entonces, bueno, ¿verdad? Puedo salir de la reunión a tal hora y todavía leo 2 horas y no sé qué, ¿verdad? Y uno dice, oh my God, ¿verdad? Estos supermans, o sea, no, ¿cómo diablos voy a llegar yo a ese nivel? Nunca, pues, ¿verdad? Porque pareciera imposible. Hasta que hace, no sé, unos 5 años tal vez empezó un movimiento fuerte que fue en el otro, como del otro lado del espectro, ¿verdad? Que fue, bueno, mira, o sea, al final esto no es sano, pues, ¿verdad? O sea, nadie es Superman, de verdad. Nadie le trae beneficio a nadie dormir 4 horas, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque al final el tema de dormir, ¿verdad? Es curioso que estabas hablando así. Es al final donde uno recarga, pues, baterías uno, ¿verdad? Donde al final recarga la mente, el cuerpo físicamente, ¿verdad? Y de hecho, no lo hablamos muy a detalle, ¿verdad? Pero a mí normalmente me gusta hablar de como 3 cosas que son como las bases antes de llegar a como a los trucos de la productividad, porque por supuesto hay aplicaciones, técnicas, métodos, hay un montón de cosas que vamos a hablar más adelante, pero al final el tema es, mira, hay como 3 cosas bases para hacer uno, sentirte bien. Uno es, y es de verdad, para mí la más importante es dormir bien, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de qué significa eso. De ahí los otros 2 que también son importantes es tu nivel de actividad física, ¿verdad? O sea, que uno al final va al gym, se mueve algo, pues, ¿verdad? Porque nuestros cuerpos no fueron diseñados para estar aquí sentados, definitivamente. Y sí cambia completamente eso. Y lo último, que es la comida, ¿verdad? Que también muchas veces cuando estamos muy ocupados es fácil caer en que comes en la calle, lo más rápido, etcétera. Y lo que es tremendamente interesante de esto, de hecho, es que, digamos, el sueño tiene mucho que ver con lo otro, porque cuando no has dormido bien, es más probable que no tenés ganas de ir al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? O es más probable que no tenés ganas de comer saludable. De hecho, hay una correlación directa con eso, ¿verdad? De los días donde no estás durmiendo bien y las elecciones que tomas ese día, ¿verdad? En cuanto a el día que, creo que el fácil es cuando uno no ha dormido mucho o saliste de parranda o algo que obviamente es como todavía un estado más bajo, ¿verdad? Pues típico que es, ¿verdad? Uno pide pizza o McDonald's, o sea, caemos como en que realmente el cerebro que está tomando las decisiones es el cerebro reptil. Pues no hay ningún razonamiento lógico. Entonces, si usas esto mismo en el contexto de negocios, ¿verdad? Pues bueno, o sea, si aquí sé que debería de comer una ensalada, pero porque no dormí bien, estoy tomando decisiones de echarme una Big Mac o papas y cosas que pues de por sí no son buenos para el cuerpo, ¿verdad? Es al final la gasolina del cuerpo, ¿verdad? Y sí tiene una diferencia en la calidad definitivamente. Entonces uno dice, si ese es el hecho, pues ¿cómo afecta eso mi toma de decisión en general, ¿verdad? O sea, ¿qué decido yo hacer con mi tiempo? ¿Cómo tomo decisiones alrededor de mi empresa o donde estoy laborando, etcétera? Y claro, hay una correlación, ¿verdad? Entonces, creo que cuando me di cuenta de eso fue así como, wow, ok, entonces ahora, a ver, si es así, ¿qué es esto del sueño? Pues, ¿verdad? O sea, ¿de qué es realmente? Ahora, Malte, ¿cómo salir de ese círculo vicioso que me imagino que te deben preguntar muy a menudo es, me doy cuenta que debo dormir para poder tomar buenas decisiones? Sin embargo, por ejemplo, soy un emprendedor, estoy iniciando mi negocio o estoy empezando y lo que menos tengo es tiempos, aparentemente. Entonces, ¿cómo hago para dormir, para tomar buenas decisiones? Pero, por otro lado, tengo que hacer más con menos, que es básicamente el tema de la productividad. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Cómo romper ese ciclo? Mira, es una excelente pregunta, gracias. Yo creo que al final, si vas a la teoría de los primeros auxilios, me encanta usar ese ejemplo, ¿verdad? Porque lo que siempre dicen cuando dan estos tipos de cursos es que dicen, mira, al final tenés que cuidarte a ti misma primero, antes de auxiliar a alguien, ¿verdad? Al igual que si estás volando, ¿qué dicen de la máscara que cae el oxígeno? Claro. Ponga usted su máscara primero para luego a alguien más, ¿verdad? Y el razonamiento atrás de eso es de que si te moriste, pues al final, ¿quién va a ayudar a tu hijo en el avión, verdad? O si vas a auxiliar a alguien, pero te jala abajo, imagínate en el agua, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a auxiliar a una persona que se está ahogando, pues si te jala para abajo, moriste tú y va a morir la persona también, ¿verdad? Entonces eso es cuidarse a uno primero.
yo creo que es una intención, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poco de el por qué ser productivo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus motivadores? Y yo creo que lo que no podemos escaparnos es lo siguiente, o sea, si no te cuidas, tiene efectos, ¿verdad? Y cuidarte significa comer bien, hacer ejercicio, estar en movimiento y dormir bien. Y de hecho, posiblemente con el dormir bien antes que los otros, porque afecta enormemente la toma de decisión alrededor de los otros dos, ¿verdad? Entonces yo creo que para empezar es ser mindful y decir, es importante esto para mí, ¿verdad? O sea, qué bien, o sea, querés emprender o estás full en tu negocio, qué bueno, pero ¿cuál es el impacto que tiene esa falta de regeneración, o cómo se podría decir? O sea, que realmente estás restaurando tu cuerpo, estás en un estado donde estás dejando tiempo para cargar baterías, ¿verdad? Y el problema, lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Es que si vas en el carro y no echas gas o nunca la llevas al servicio, pues es muy fácil entender qué pasa, ¿verdad? Lo sabemos todos, pero ¿por qué no lo pensás así cuando estás hablando de tu cuerpo? Esa es la pregunta curiosa, ¿verdad? Y hasta que dijiste ese tema, me pareció muy interesante porque es cierto, uno hasta sabe cada cierto kilometraje hay que llevar el carro al servicio, cada cierto indicador hay que cambiar llantas, hay que revisar frenos, hay que darle ese mantenimiento y por lo general tratas de ser metódico para evitarte problemas con el auto. Sin embargo, como no tenemos ese manual con nosotros, ignoramos esas señales que nuestro cuerpo también nos da. Sí, es que mira, al final yo creo que uno tiene que hacer el autoanálisis, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que la verdad nunca lo había pensado o analizado mucho, pero yo cuando duermo mal por un periodo como prolongado de días, ¿verdad? Si estoy bajo mucho estrés, muchos proyectos, lo que sea, y duermo mal, tiendo a enfermarme. O sea, así, de verdad, tiene un efecto en mi sistema inmunológico y obviamente uno puede hacer lo que muchos hacemos, que entonces qué pastilla y qué tomo y qué vitaminas, etcétera, pero eso no es la raíz del problema, ¿verdad? No hago esa correlación. Yo creo que ahí vas tarde, porque al final como que si ya estás enferma, pues es toda una causa, ¿verdad? Y entonces si vas un poco antes, la cosa para darse cuenta, yo creo que para mí ese sería el tip más importante para probar, ¿verdad? O sea, si de verdad te interesa esto, ¿verdad? Si te gustaría visualizarte, cumplir 100 años, ser emprendedora exitosa, tener la familia, lograr todas esas cosas en simultáneo, pues ¿por qué no probas un par de las cosas que hablamos hoy y luego como evaluar cómo te sentiste? Yo te conté la semana pasada que uso este anillo, que vamos a hablar un poco de eso hoy, que mide el sueño, ¿verdad? Entonces uno puede tener cierta medición para saberlo, ¿verdad? Con datos y hechos, si mejora o no algo, pero yo creo que de verdad puedes hacer un par de las cosas que vamos a hacer hoy y lo vas a sentir mañana, o sea, te vas a levantar diciendo, wow, o sea, siento un cambio, pues, ¿verdad? Y con eso... Bueno, entonces si te gustó y sentiste un cambio, ¿cómo te afectó en el día para ver si estás lista para más? Yo empezaría por ahí. Perfecto, entonces tienes tres pilares para estar bien, para ser más productivo y es dormir bien, la actividad física diagonal, ejercicio le puse, y el tercero es comer bien. Sí. Entonces, dormir bien, ¿qué significa dormir bien? Porque te podría decir, bueno, yo duermo 8 horas. Un tercio de mis 24 horas la dedico a dormir. Mira, hay varias cosas que a mí, cuando empecé a estudiar este tema hace varios años, como te comenté, estoy en un grupo de emprendedores de alto desempeño en Estados Unidos y es gente sumamente exigente consigo mismo y la verdad es que estar en comunidades así también levanta a uno, ¿verdad? Pero lo que me di cuenta es que esa gente como parecen supermans todos, ¿verdad? De que duermen y logran y son exitosos y tienen sus familias y hacen pisto y también construyen y también voluntariado y no sé qué, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿cómo lo hacen, verdad? Pero yo creo que el tema de dormir bien que muchos no entendemos es de que primero no tiene mucho que ver, o sea, sí tiene que ver las horas que dormís, ¿verdad? Eso hablamos un poco antes de ir al aire, definitivamente tiene que ver y normalmente más para la mayoría de la gente de lo que he podido por lo menos investigar, sí es mejor más horas, ¿verdad? O sea, puede ser que haya un límite donde es como que, bueno, ya, ¿verdad? Ya no necesitas más, pero menos tiende a ser malo para la mayoría y menos, pues obviamente la necesidad es muy individual, ¿verdad? Lo que sí como datos, digamos, estudiados es de que con la edad uno tiende a necesitar más horas, ¿verdad? Pero ¿cuántas exactamente en qué edad varía? Ahora, y eso me llama la atención, Malte, porque por lo general lo que he escuchado es al revés, Ya. que cuando vas envejeciendo, Ajá.
llega a una edad en la que lo que duermes son menos horas y necesitas menos horas. Sí. Y sin embargo me dices lo contrario. Yo creo que también una cosa es lo que necesitas y otra cosa es lo que uno hace, ¿verdad? Porque ya soy viejito de 35 años, pero yo me levanto ahorita a las 6 todas las mañanas y de verdad no me puedo volver a dormir. O sea, es un tema de que ya me acostumbré a la hora y si me acuesto a las 2 de la mañana, igual me levanto a las 6. Entonces no necesariamente es tu cuerpo siempre mandando señales, ¿verdad? De que así tendrías que hacer. También puede ser un tema de que, no sé, estás incómoda o te acostumbraste a una rutina y tal vez te desvelaste o pueden ser diferentes cosas, ¿verdad? Pero el tema es como lo que necesita tu cuerpo para regenerarse, digamos, o sea, para al final lograr mejorar el nivel, o sea, recuperar masa muscular, si se desgastó en ejercicio, etcétera, tu mente, tus recuerdos del día, todo eso, como se indexea en el cerebro también, pues requiere tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo. Entonces, puede ser, la verdad, no sabría decirte cuánto duermen mis abuelitos, pero seguro que menos, ¿verdad? La pregunta es, ¿será eso lo óptimo? Y eso es la misma pregunta que le haríamos a cualquiera que está escuchando, ¿verdad? Si estás durmiendo 7 horas, ¿será lo óptimo? Puede ser, puede que no, ¿verdad? Pero tenés que empezar a saber cómo lo medís, qué hay que tomar en cuenta y al final como tener un baseline, ¿verdad? Un benchmark, decir, así estoy hoy. Y ahí voy a probar a hacer cambios y puedo medir uno, a ver cómo me hace sentir, pero también cómo me siento, ¿verdad? Si me pregunto cómo me siento y ver cómo veo las mejoras, ¿verdad? Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces de cuáles son esos indicadores que yo debo tomar en cuenta para saber cuánto necesito dormir, cómo puedo generar esa línea base, decir así estoy ahora y hacer esos cambios para ver cómo me funciona mejor. Cuando regresemos del corte. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos mandan sus mensajes. César Hernández nos dice de nuevo, súper interesante. Muchísimas gracias. Salvador Orellana, un gran abrazo para usted. También excelente entrevista. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias a todos por sus mensajes y saludos desde California, nos dice Rubén García, saludos hasta California, qué alegre saber que nos estás escuchando. Walter Fer Flores, saludos MD, ya vine y compartido, excelente. Arturo López, buenas noches. Y Luis Eduardo nos comentaba que por allá también estaba lloviendo fuerte, esto nos habla desde la zona 7 y que comentaba que por acá también había caído un gran aguacero. Gracias a todos y gracias por comunicarse, gracias por mandarnos sus mensajes. Compartan este programa, tagueen a alguien que están viendo que está a punto de la locura de todo lo que quiere hacer, pues compártanlo para que no pierda la razón tratando de producir más que es posible. Malte, ¿cómo saber cuánto necesito de sueño? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Y cómo hacer esa línea base que tú sugerías? Buenísimo. Mira, te cuento, yo soy, como hablamos en el último programa, yo soy nerdo con esto porque la verdad es que le decidí invertirle, ¿verdad? Entonces yo compré este anillo, te lo voy a enseñar aquí, no sé si lo pueden ver en el público, pero está diseñado, se llama Oura Ring, es una empresa finlandesa y lo único que hace es medir tu sueño, o sea, lo único, durante el día prácticamente se apaga, ¿verdad? Ahí lo vamos a enseñar. Este es un artefacto que cuesta como $300 y hay aplicaciones que lo hacen más barato definitivamente, ¿verdad? Pero te digo, algo que a mí me sorprendió para empezar con esta respuesta, ¿verdad? De cómo saberlo fue, primero entender que dormimos en ciclos, ¿verdad? O sea, como que no es de que la noche solo empieza y termina, sino como que pasas por diferentes ciclos, ¿verdad? Y entender qué significa cada uno y qué función tiene. Mira, la verdad es que cambia todo, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los ciclos que tenemos prácticamente todos, ¿verdad? Y algunos tenemos menos de algunos que otros, dependiendo mucho de tu estado. Es que hablamos de la eficiencia del sueño, ¿verdad? Que es, pues, cuál es la calidad con la que estás durmiendo prácticamente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con varios factores, pero de los más comunes y tal vez lo más conocido está el sueño ligero, ¿verdad? Que es justo después de dormirte normalmente uno puede estar en ese estado, ¿verdad? Y el sueño ligero igual es bueno, ¿verdad? No es de que haga daño, pero es donde es muy fácil que te despertes, ¿verdad? O sea, si un ruidito, entra luz o algo, ¿verdad? Ese es el momento donde sí. Y lo necesitamos, sí, pero de lo más importante está el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, por eso en sus siglos en inglés, ¿verdad? Que es donde los ojos
se mueven muy rápido y es donde normalmente soñamos, ¿verdad? Y el efecto que tiene eso prácticamente es la restauración de la mente, más bien así lo explican los expertos, ¿verdad? Que es el tema donde indexeas el día, ¿verdad? ¿Qué pasó en el día? La memoria, los recuerdos, todo. Y es sumamente importante, pues, para sentirte bien, ¿verdad? Entonces, el sueño REM es un estado como un poquito más profundo que el ligero. Pero igual es un momento donde muchas veces sí te pueden despertar. Ahora, ahí viene el sueño profundo. Y cuando la gente no está durmiendo bien, por lo menos en mi experiencia propia y de los estudios que he leído, es de que muchas veces nos cuesta llegar al estado del sueño profundo, que esa es la parte que regenera el cuerpo, ¿verdad? Que los músculos, pues todo, ¿verdad? Realmente el sistema nervioso del cuerpo, todo lo que es clave para que nos sintamos y que estemos funcionando bien. Y es muy común, hay muchísima gente que si no dormís muchas horas o si estás muy estresada o si te afectan ciertos parámetros que podemos hablar un poco más a detalle de eso, que no llegues al sueño profundo, ¿verdad? Pero ahí mismo también, si sí llegas al sueño profundo, ese es un estado donde de verdad no te moves, es impresionante. O sea, si ves una grabación de la gente en sueño profundo, no te moves, o sea, se relaja el cuerpo y es imposible que te despertes casi solita, al menos de que alguien te despierta, ruidos, luz, algo, ¿verdad? Es un estado donde estás relax. Como tronco, Total, ¿verdad? O sea, no te vas a mover lo más mínimo. Pero hay gente que no llega a eso, ni siquiera. Entonces, Malte, para ir entendiendo, como hablabas de este ciclo del sueño, primero decías, ahí está el sueño ligero, está el sueño REM y luego el sueño profundo. Sí. ¿Van en este orden? Mira, y podemos saltarnos decías, hay gente que no llega al sueño profundo, entonces como que se brinca ese y regresa ¿a dónde? Sí, mira, es bien interesante, ¿verdad? Porque al final, obviamente, cualquier dispositivo que mide siempre tiene una variabilidad leve, ¿verdad? Porque pueden haber momentos, tiene 3 sensores, por eso es que es bastante preciso, ¿verdad? Si se mueve un poco, todavía registra, y hay como muchas venas que corren aquí por los dedos, por eso es que el anillo es más preciso, dicen los expertos, que por ejemplo los smartwatch, que también algunos ya traen la función, también qué incómodo dormir con esto, por cierto. Entonces, no lo hagan. Pero tal vez la parte más importante es como poderlo medir, ¿verdad? Porque he leído estudios donde hablan de que normalmente pasas de ciclo en ciclo, ¿verdad? Y es medio ordenado, o sea, idealmente es ordenado, de que pasas, te dormís, sueño ligero, después bajas a sueño REM y puede que llegues al sueño profundo y de ahí vas subiendo otra vez. Y entonces como cíclico, ¿verdad? Ahora, de las mediciones que he hecho personalmente, en mi experiencia, sí es cíclico, pero sí hay momentos donde uno como de repente te despertás también, si uno tiene hijos, bueno, ¿verdad? O la gente que se va al baño en la noche, etcétera, ¿verdad? Y esas son cosas que cuando ves lo que impacta y puedes sentirlo también, ¿verdad? O sea, a los viejitos nos pasa que a veces tenemos que levantarnos más en la noche. Y yo sí lo puedo ver, o sea, si tengo que ir al baño 2 veces en la noche, afecta completamente esa noche, aunque estuve 8 horas acostado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ir al baño impacta en tu sueño, enormemente. Sí, seguro, porque lo que pasa es que eso es una función como del cuerpo, que digamos, si estás en sueño profundo, no te vas a hacer pipí en la cama, pero no te va a despertar, o sea, no te va a despertar esa gana porque estás completamente relajada, ¿verdad? Pero muchas veces sí puede pasar, por ejemplo, en el sueño REM. Y no sé si te ha pasado alguna vez que estás soñando algo y te despertás y todo como desvelado uno, ¿verdad? Y tal vez para ir al baño o tal vez porque ya te toca levantarte, la alarma o algo, ¿verdad? Pero es justo como que despertaste en medio de una parte del ciclo, ¿verdad? Y te desubica completamente. ¿Y cómo cuesta regresar, verdad? Si te despertás así con el despertador en medio de un sueño, no sé si lo has probado, pero de verdad es como arranca el día completamente diferente a cuando así como ahí me desperté naturalmente y listo, ¿verdad? Ya estamos. Y entonces podríamos decir que también incluso para poner el despertador deberíamos tener cierta forma de programar ese despertador para que nos ayude a despertar de mejor manera. No solo es dormir bien, sino también despertar bien. Sí, de hecho, sí, yo no lo practico porque creo que para mucha gente no es tan funcional, ¿verdad? Y lo que más bien puedes explorar un poco es como, más o menos, cómo son tus ciclos si dormís bien y qué tienes que hacer para dormir bien, ¿verdad? Porque yo creo que si uno sabe eso,
pues al final uno puede tomar las decisiones que hay factores que vamos a hablar en un ratito, ¿verdad? Pero hay factores que sí afectan negativamente el sueño. Uno es la cafeína, pues eso es obvio, Ok. ¿verdad? Si tomas café, y curioso, y lo Y hay vamos quienes a... dicen que no. Mira, eso es Eso también, te iba a ¿verdad? decir. Porque justo, yo puedo, vamos a cenar tú y yo, y ahí como al terminar la cena, ¿verdad? Y, un espresso, qué rico, ¿verdad? Hasta digestivo y todo, puedo hacer perfectamente. Ahora, si medís la eficiencia del sueño, la calidad del sueño, sí tiene un impacto. Sí tiene un impacto. O sea, hay gente que tal vez su digestión y cómo funcionan y cómo sintetizan todo en el cuerpo pasa más rápido, pero no hay persona que no le afecte. Yo no creo, de verdad. O sea, yo sí me puedo dormir, pero si lo medís con un anillo o con la precisión, sí lo vas a ver impactado. Y justo lo que dijiste, ¿verdad? Del tema, hay una aplicación que, de hecho, aquí para los que nos escuchan, esa es la versión barata, ¿verdad? Se llama Sleep Cycle, lo podemos pegar, ¿verdad? Que Sleep Cycle tiene una forma menos precisa que el anillo definitivamente, pero tiene la ventaja que es gratis por un mes, tiene una versión Pro que sí vale la pena, pero tiene dos formas de medirlo, uno por sonido, ¿verdad? Que escucha, o sea, lo dejas en la mesa de noche, eso tiene otros impactos en la productividad, entonces también es un trade-off importante, o lo dejas abajo de la almohada y siente el movimiento, porque el teléfono muchos ya tienen sensores y todo, ¿verdad? Entonces, si siente que no te estás moviendo para nada, es muy probable que estés en sueño profundo, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso es uno de los temas. Ahora, si estás durmiendo con otra persona y no es una cama pues como que de esponja o algo de esos donde uno se mueve y el otro no, ¿verdad? Y pues también puede afectar eso, ¿verdad? Obviamente eso es como el caveat de algo que escucha o siente, es que si hay más personas en el ambiente, pues puede que lo escuche también, ¿verdad? Y si son de, como decías, de estos camas que si se mueve uno, se mueve el otro, entonces va a tomar eso. Ahí sería posiblemente mejor usar la función, tiene ambas funciones, pero usar en el Sleep Cycle la función de escucha y dejarlo de tu lado de la mesa de la noche. Pero Sleep Cycle sí tiene una función donde pones, quiero despertarme en un rango de tiempo, ¿verdad? O sea, es como de media hora, si no mal recuerdo, no la uso por el momento por el anillo, pero entonces te va a tratar de despertar cuando estés llegando al sueño ligero. Entonces como que siente más o menos dónde calcula el app que estás en tu ciclo y entonces a veces te despierta un poquito antes de lo normal, a veces un poco después. Pero eso sí ayuda definitivamente. El problema para algunos, como los papás, es de que, bueno, yo tengo mis dos despertadores, ¿verdad? Y son extremadamente puntuales. Exactos. Entonces como que ya no sirve mucho eso, ¿verdad? Ya es más como de ir para atrás y decir, bueno, entonces, para tener la noche ideal, digamos, el ciclo ideal y lograr recuperarme lo suficiente y bien, entonces como que qué precauciones debo tomar, cuál es el horario ideal, etcétera. Yo sé que suena súper nerdo, pero de verdad es que sí tiene un impacto y no tiene que ser dejar de hacer todas las cosas que te gustan, etcétera, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que de verdad sí te afectan negativamente y hay cosas que puedes hacer que te ayudan a mejorar proactivamente tu calidad del sueño. ¿Y cómo o sea, uso lo que estoy entendiendo es, ¿usa alguna aplicación para poder medirlo? Porque obviamente eso es lo que te va a ayudar a medir que también duermes. Sí. ¿Debo estar hay algún porcentaje que me diga que el sueño es bueno? O sea, que tengo dormí, descansé, que fue eficiente mi descanso en algunos de estos ciclos. De hecho sí, ¿verdad? Algo que no recuerdo, de hecho sí varía por la edad, ahí sí me agarraste así en el aire, pero lo que sí he visto es de que por mi edad, o por lo menos 35 años, recomiendan que estés por arriba de 1 hora de REM y 1 hora de sueño profundo. O sea que cada uno. Uno podría investigar, acorde a su edad, exacto, cuál es el porcentaje en el cual debería mantenerse. Y ese de hecho, sería el ideal. Eso sería el ideal, ¿verdad? Porque eso significa que pasaste una parte de la noche en el sueño donde estás como regenerando el cuerpo, ¿verdad? Los músculos, todos tus circuitos, que al final es como el hardware de la compu, ¿verdad? Y la otra parte es donde realmente estás indexando el día, los recuerdos, todo, ¿verdad? Que es más en el sueño REM. Entonces, al final, si logras los dos, y de hecho te lo puedo decir, las noches donde sí llego a eso, lo puedo sentir. O sea, sí, ahora sabiéndolo, porque ya tenés la medición, o sea, puedo decir qué noches dormí mejor que otras, y luego te lo puedo enseñar en la aplicación y decir, ahí está la medición, pero me siento mejor el día siguiente, esa noche, donde sí logré 2 horas entre esos dos ciclos, ¿verdad? Que es más o menos mitad, o inclusive más, ¿verdad? Y vamos a ir al corte con esta pregunta, Malte, ¿hay un horario o una rutina
que nos permita hacer nuestro sueño más eficiente. Es lo mismo dormir, vamos a suponer, 7 horas u 8 horas, de 10 a 6 de la mañana, que de 12 de la noche a 8 de la noche, perdón, a 8 de la mañana. Vamos al corte y regresamos. Gracias a todos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Por favor, sigan compartiendo. Ahí taguen a aquellos que quieren ser más productivos o que están durmiendo pocas horas y amanecen más que descansados, más agotados que cuando se acostaron. Entonces, taguenlos, pónganlos ahí y compartan esta transmisión. Carlos Sanleu, saludos, Carlos. Hay 5 fases del sueño y eso es un ciclo. Se pueden lograr hasta 3 en una noche entera. Media de 7 horas, nos dice Carlos. Y nos dice, la rutina es clave. Y esto te iba a preguntar respecto a la rutina y respecto a la disciplina también. Sí. Nos dice Oscar Velázquez, ratos de no verlos en vivo, saludos. Y también hay que tomar en cuenta la apnea del sueño, a veces no diagnosticada. Nos dice Flavio también, qué super programa, buenísimo tema, muchísimas gracias. Pablo también nos dice, ¿pueden enviar el link donde verlo nuevamente? Esto queda grabado en Facebook, queda grabado también en nuestra página de libertopolis.com y también en el canal de YouTube, en nuestro canal Libertópolis, y también si buscas @Libertópolis también queda en Twitter. Nos dice César Hernández, gracias madrugadores, ¿en dónde puedo investigar más? De esto vamos a platicar, le vamos a preguntar a nuestro invitado. Nos dice Pedro también sobre la apnea del sueño, que es por respiración, y si hay doctores especializados en esto. ¿Y qué opinas de las siestas de mediodía? Buenísimo. Mira, me estabas preguntando, y gracias, de hecho, la frase ahí de Carlos, muy, muy acertado, ¿verdad? Porque justo hay diferentes ciclos, y el tema es qué tan perfecto es el ciclo para uno, ¿verdad? Porque ahí es donde afecta el estrés, etcétera, y eso es lo que hay que medir, ¿verdad? Pero justo le estaba comentando aquí a nuestra amiga en el corte, ¿verdad? Que tenía una alumna hace poco en la Marro que estaba durmiendo poco, ¿verdad? Y cabal empezamos a investigar lo de los ciclos que decía Carlos aquí en los comentarios, y nos dimos cuenta que ella siempre se despertaba en medio de un ciclo y por eso se sentía súper mal, ¿verdad? Y lo curioso fue que la recomendación que probamos fue más bien, mira, ¿por qué no trataste quitar? Porque estaba durmiendo muy poco, pero ¿por qué no trataste quitar un poquito del sueño? No le agregues más, porque tal vez no era lo ideal en ese momento, ¿verdad? Pero tratar de por lo menos no despertarte en medio del ciclo. Y regresó después y fue así como, alarán, o sea, me cambió todo. O sea, estoy durmiendo un poco menos, pero por lo menos no se despertaba en medio del ciclo. Entonces, regresando a la pregunta de cómo saberlo, ¿verdad? La semana pasada hablamos de una prueba que se llama The Power of When, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez lo podemos repostear, que habla de cuál es nuestro tipo cronológico, el chronotype. Y yo creo que eso es un excelente recurso para empezar, ¿verdad? Porque va a decir, nosotros ya me confesaste que también sos oso. Así es. Bienvenida al club. Y bueno, somos personas que sí necesitamos más horas, ¿verdad? Yo creería que para la mayoría de osos, por encima de 8 horas, definitivamente, ¿verdad? Y uno lo siente también. Creo que es un tema muy personal. Pero para empezar, más importante que eso, creo que es entender que las horas que estás en la cama no es igual a las horas que primero que estás durmiendo, ¿verdad? Porque yo antes decía, mano, pero me acuesto a las 10 y me despierto a las 6, 8 horas, pero aún así me siento cansado. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora cuando empecé a medirlo más de cerca, me di cuenta que a veces una noche con 8 horas en la cama, supuestamente, tal vez la eficiencia real del sueño es de 6 horas y media, 7 horas. Entonces, al final, hablando de los ciclos, hablando de todo lo demás, no estoy necesariamente aprovechando, o tal vez me despierto mucho, o pueden haber otras cosas, ¿verdad? Entonces, una pregunta bien importante es cuáles son los factores que afectan esto, ¿verdad? Y bueno, pues hay varios, ¿verdad? Un hack que algunos pueden beneficiarse de hacer, eso sí no soy doctor, ¿verdad? No quisiera estar diagnosticando acá, pero lo que sí pude estudiar y aprender es de que hay muchísima gente que tiene deficiencia de magnesio. Okay. En el mundo. De hecho, creo que es un número bien grande, como 75% de la población. Y hay tipos de magnesio, no quiero nerdear de eso, pero a mí sí me ha beneficiado enormemente agregar suplementos de eso, ¿verdad? 400 a 600 miligramos en la noche, porque sí me regula el sueño, verdaderamente, ¿verdad? Y no estamos hablando de irnos a algo que es un poco más invasivo, como pastillas para dormir, o inclusive melatonina, que es en sí la parte química que produce el cuerpo, que uno pues sí interfiere, ¿verdad? Versus ir
a la raíz. Pero creo que el problema más común que veo en toda la gente son los hábitos que tenemos, ¿verdad? Creo que las redes sociales tienen mucho que ver, el FOMO de siempre estar pegado a la pantalla, etcétera. Y lo básico que hay que entender es de que al final hay como dos temas que regulan eso, ¿verdad? Tenemos una hormona de estrés que se activa con la luz prácticamente, ¿verdad? En las mañanas si vemos la luz, y luego tenemos la melatonina que produce el cuerpo que nos hace dormir prácticamente, ¿verdad? Nos relaja y nos ayuda a dormir. El problema es de que pues el cerebro fue diseñado en un momento donde no habían smartphones y compus y plasmas y todo, ¿verdad? Y creo que no ha evolucionado al grado como han evolucionado nuestras tecnologías, ¿verdad? Entonces, al final, muchos de estos dispositivos que tenemos aquí, la luz que estamos viendo, etcétera, emite alguna luz que puede ser muy similar a la que emite el sol, ¿verdad? Y la hormona de estrés que ayuda a producir el cuerpo gracias al sol se llama cortisol. Y al final, pues imagínate que si el cerebro está absorbiendo esto y dice, bueno, pero todavía es de día, pues, ¿verdad? Porque estás viendo algo que emite la misma luz o una parecida, entonces sigue produciendo. Y lo que normalmente pasa, por lo menos hasta donde lo he podido estudiar, es de que no necesariamente pasan los dos procesos en simultáneo. Entonces, si tu cuerpo sigue produciendo cortisol, ya no estás produciendo el mismo grado de melatonina. Entonces, imagínate si estás viendo Facebook toda la tarde, estás en un lugar enormemente iluminado, ¿verdad? Las bombillas ahorradoras para mí es la muerte, pues yo no tengo ninguna en mi casa, porque también afecta, ¿verdad? Un montón. Y entonces si ves a jóvenes hoy que teenagers, etcétera, que tienen problemas de dormir, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuántas horas pasan en el celular? ¿Y será eso lo último que hacen o no, verdad? Entonces, al final, entender ese efecto, ¿verdad? Y como sabes, ya soy nerdo con eso, ¿verdad? Yo tengo 2 tipos de lentes que uso en la noche. Tengo unos que se llama True Dark, eso sí es de la comunidad nerda 100, ¿verdad? En el sueño, pero eso bloquea todo tipo de luz y son rojas. Entonces, las lentes, de verdad, me las pongo así como media hora. Si quiero ver tele en la noche, me las pongo 30 minutos antes de dormir porque bloquea todo. Tengo unos menos invasivos, menos nerdo, que no te hace ver tan burra tampoco, porque la verdad es que sí uno se mira totalmente loco con esto, que solo son para bloquear la luz azul que emite la tele, etcétera, ¿verdad? Y también hay aplicaciones, una que podrían bajar, se llama Flux, Flux. Eso existe para la compu. Y lo que hace es bajar la intensidad. Creo que en los smartphones de hoy Apple ya lo tiene, creo que Android también lo tiene como función, ¿verdad? Para bajarlo, súper recomendado hacerlo. Pero en general estar muy atento a eso, ¿verdad? Para tratar de no usar, idealmente no usar los aparatos, porque una cosa es la luz que te afecta, porque no estás produciendo melatonina, pues que el cuerpo necesita para relajarse. Y lo otro es también imagínate la cantidad de información que absorbe tu cerebro, ¿verdad? O sea, cuando te vas a dormir, lo que queremos es que estés relajada, pues, ¿verdad? Lista y que rápido caigas en el sueño y todo, ¿verdad? Para que puedas llegar a estos ciclos que hablamos un poco. Pues entonces, ¿qué pasa si uno está siendo bombardeado de información? Imagínate lo que es ver tu feed en Instagram, Facebook, Messenger, Twitter, lo que hace la mayoría de la gente, ¿verdad? Porque ¿dónde tenemos el teléfono? En la mesa de noche, ¿verdad? Entonces, eso sí afecta, ¿verdad? Porque lo que querés es estar en un estado de relajación, no en un estado de que viste todas las noticias políticas, que explotó una bomba no sé dónde, hubo tiroteo en Europa, no sé qué, ¿verdad? O sea, es un bombardeo de cosas que al final, yo creo personalmente, como seres humanos, no fuimos nunca diseñados para absorber esa cantidad de información y mucho menos antes de dormirnos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas cosas de lo que he podido medir yo, ¿verdad? Y ahora sí lo tengo clarísimo. Trato de evitarlo, pero a veces también hay que vivir, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol a mí me afecta enormemente, o sea, y no estoy hablando en cantidades grandes. Si yo tomo una copa de vino, mi rutina es más o menos a las 9:30, entre 8:30 y 9:30 me recomienda la aplicación de Aura irme a dormir. 8:30 tampoco, pues, o sea, así viejito no soy, pero 9:30, 10, realista. Pero lo que sí veo es de que si tomo una copa de vino, una cerveza después de las 8, puedo verlo medido, o sea, te puedo enseñar después de esto todos los momentos donde eso sucedió y cómo me afectó mi latido de corazón en descanso, que es importante, tiene que bajar idealmente, y cómo sigue, lo puedes ver en la gráfica, sigue arriba como 2 horas después de dormirme, ahí empieza a bajar, eso afecta la calidad del sueño. Y lo mismo pasa con las comidas. Entonces, para mí también,
Lo ideal es cenar temprano, ¿verdad? Hay gente que no cena también, mucho que mejor. El fasting que muchos hacen también, ¿verdad? De no comer entre el almuerzo casi el desayuno, por ejemplo, puede ser muy beneficioso. Porque si yo como o snackeo, lo que sea, después de las 8, pasa lo mismo, ¿verdad? Y no digamos café, cafeína, todo eso, por supuesto. Pero son cosas que al final, pues, muchos hacemos, pues, porque no te das cuenta, no lo sabes, ¿verdad? Ni digamos si te pasaste de copas o algo, obviamente mucho peor, ¿verdad? Pero lo que para mí fue muy curioso es de que una cantidad como una copa de vino, muy cerca de tu hora de dormir, cómo puede afectar enormemente toda la calidad de ese sueño, ¿verdad? Y obviamente, pues a veces hay que, ok, sí, pues voy a vivir también y voy a tomar una copa, pero si podrías hacerlo a las 6, es muy probable que no te afecte tanto como si lo hicieras a las 8. Por ejemplo. Y lo que pasa es que me imagino que al no tener un indicador o esos medidores, dices, lo voy a hacer una vez, pero no sabes cómo ha sido los días anteriores y que al final, tal vez también los días anteriores has estado durmiendo mal, lo puedes percibir, pero dices, bueno, voy a un día más y lo tomas como que solo este día es el que vas a hacerlo. Sí. ¿Qué pasa con la actividad física? Porque hay personas que hacen ejercicio por las noches. Sí. Pues mira, es curioso, ¿verdad? Porque de hecho sí afecta un montón, ¿verdad? Por lo mismo de que lo que estamos buscando es que nuestro latido de corazón en reposo baje, ¿verdad? O sea, ideal que esté estable, pero que esté bajo. Y bajo significa cualquier cosa para diferentes personas, ¿verdad? En mi caso, que hago bastante ejercicio, corro mucho, mis latidos en reposo llegan más o menos a 40 latidos por minuto, que es bastante bajo, ¿verdad? O sea, no es una medición de decir, es que no llego a eso, entonces no sirve. No, es más como que cuál es tu benchmark, ¿verdad? ¿Cuál es el ideal para ti? Eso hay que medirlo, definitivamente. Pero lo que sí puedo ver es cuando estás haciendo ejercicio, tus latidos obviamente suben, ¿verdad? Porque estás haciendo actividad física. Pero aunque sí baje, yo por ejemplo, cuando estoy haciendo actividad física, si estoy corriendo rápido, puedo subir a 160 latidos por minuto, pero muy rápido, baja a 90, 80, etcétera. Pero en descanso no baja al mínimo nivel, muy rápido. O sea, te doy un ejemplo. Si yo hago actividad, por ejemplo, si corro un par de horas antes de dormir, todavía puede funcionar, ¿verdad? Pero no demasiado cerca. Puede ser que me tenga el mismo efecto en esos latidos en descanso, en reposo, similar a lo que me afecta al alcohol. Entonces, lo ideal, creería yo, para la mayoría de la gente, y para algunos es como, es que no hay otro momento. Bueno, ¿verdad? Pero también a qué horas te acostás. Porque si podrías ir al gym a las 6 y te acostás a las 10, 11 de la noche, pues puede ser que no te afecte. Pero si vas al gym a las 9:30 y te acostás a las 10, casi seguro que sí te va a afectar, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí puedes hacer, verdad? Yo creo que el detox así rápido puede ser, si de verdad estás con esa rutina o si estás muy estresada o cabal, como decías, ¿verdad? El emprendedor que está full. Yo creo mucho en la meditación y no tiene que ser una rutina larga, ¿verdad? He probado apps, por ejemplo, el Primed Mind que hablamos la vez pasada, tiene meditaciones guiadas de 3, 4, 5 minutos que funcionan perfectamente y sí puedo ver una noche que hago 5 minutos, cómo mejorar eso versus hacer nada. Obviamente si hago 15 puede que sea mejor, ¿verdad? Pero es algo. Entonces el detox rápido para mí sería ser muy mindful con alcohol, las comidas, documentar las horas, ¿verdad? Tratar de ver qué horario estoy durmiendo. Yo usaría Sleep Cycle porque es barato, pues es gratis, ¿verdad? Para probar el primer mes y no invertir en un anillo de entrada. Pero ver esas horas para ver cuánto estoy durmiendo, cuál es la calidad, tener ese baseline, eliminar las comidas, alcohol cerca de la hora de dormir, tratar de instalar por lo menos esas aplicaciones como Flux, ¿verdad? Para que no tengas tanto exposure a la pantalla. Y si de verdad te pasaste de Instagram-sazo o algo, yo sí le agregaría una meditación después, porque de verdad tu mente está en un estado de alerta, ¿verdad? Pero yo creo que si uno hace esas cosas, ¿verdad? Bajar la luz también, si tienen esas bombillas ahorradoras, tengo gente en mi equipo que ha probado cambiarlas por unas más como de luz cálida y solo eso puede tener un impacto, ¿verdad? Entonces como que ir probando esos pequeños hacks, inclusive puede ser uno a la vez, ¿verdad? Que si están haciendo las cosas que acabamos de hablar, tal vez probar uno, ¿verdad? ¿Qué tal si pruebo a comer un poco antes y solo hago un check-in mañana en mi librito o algo? ¿Cómo me sentí versus cómo me sentí ayer? ¿Mejoró o no mejoró? Sí, bueno, puede que tenga un efecto, ¿verdad? Si estás tomando una copita de vino
todos los días, puede ser, algunos, ¿verdad? ¿Qué tal si no lo haces un día? ¿Será que lo puedes medir mejor? O si lo haces un poco más temprano, si haces ejercicio, podrías hacerlo un poco más temprano, o si pudieras cambiarlo para la mañana, seguro que mejor. Entonces pueden haber como varias cosas así, que si uno lo va agregando, quitando uno por uno, podemos sentir a veces como, wow, hice esto y me cambió todo. Wow, la meditación y me cambió todo, ¿verdad? Entonces, prueben. Hay que probar de uno en uno. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar más información? ¿Dónde pueden saber más de lo que tú estás haciendo, Malte? Buenísimo. Pues yo tengo mi grupo en Facebook que se llama Productividad Extraordinaria, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar. De hecho, el tema del mes pasado fue el sueño, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchísima información, videos, hablo más profundo de este tipo de cosas en algunos lives y eso. Pero también los invitaría a buscar el libro que hablamos, ¿verdad? Que es el The Power of When, ¿verdad? Y la prueba que se llama The Power of When Quiz, que es para encontrar su tipo cronológico, ¿verdad? Creo que eso del chronotype para mí sí me cambió también enormemente el entender, pues, que soy oso, ¿verdad? Que es chistoso, pero también luego el autor sugiere rutinas y ciertas formas de estructurar tu día. Y por cierto, solo algo que preguntaste que no contesté es el napcito de mediodía. Totalmente, pero no muy largo para no caer en sueño profundo, ¿verdad? Que sea power nap corto, 20 minutos, ideal no más que 20, 25, para que no te canse más, ¿verdad? Pero hace toda la diferencia. Yo cuando no tengo tiempo, trato, no siempre lo logro, no soy tan consistente, pero también lo puedes sustituir por una meditación, ¿verdad? Pero hacer algo en ese momento, a mí me cambia el resto del día, 100% recomendado. Pues muchísimas gracias, Malte, muchas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión y quiero invitarlos a el lugar de los emprendedores y la tecnología que está aquí, es el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocio con clientes e inversionistas potenciales. Todo esto bajo el patrocinio de Claro Empresas. Para registrarte, entra a volcanosummit.com. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.